Tardes, estudiantes de la materia teleprocesos. El día de hoy estamos entregando aquí una actividad pregrabada para lo que es el conocimiento del tema de la materia teleprocesos en la unidad 1. El tema que vamos a trabajar hoy es la capa OSI, que es el modelo OSI. Este es un modelo de sistema de comunicación de red y tiene 7 capas que sirven para la que es identificar los problemas de red y establecer la comunicación de las redes. Tenemos entonces que el modelo OSI, que significa Sistema Abierto de Interconexión, es un modelo que creó la Organización Internacional para la Estandarización. Y este modelo permite la comunicación de diversos sistemas de comunicación, valga la redundancia, pues utiliza un protocolo estándar en estos modelos, en estas comunicaciones. Es decir, que él lo que hace es proporcionar un estándar para los diferentes sistemas de los equipos y así puedan comunicarse. Esto es un modelo universal, en el cual con este modelo universal se puede establecer la conexión en red de los equipos. Este modelo se divide en 7 capas, las cuales podemos decir que serían, por ejemplo, la capa 1, que es la que transmite eh, por su medio transmite la información. Tendríamos la capa de datos, tendríamos la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Este modelo OSI tiene la función específica de comunicación, de comunicar las capas inferiores y superiores, y así se establece la conexión en redes, a- a- permitiendo entonces una comunicación en estándar. ¿Por qué es importante este modelo OSI? Este modelo OSI es importante porque sirve como protocolo o paquete de protocolo de Internet y puede resolver la comunicación de las redes. Ya que, por ejemplo, una persona tiene una computadora y con una determinada configuración y de esta manera puede tener acceso a comunicación con otros diferentes equipos que existen o los miles de usuarios que existen a nivel de todas las estructuras de redes, incluso con lo que son los sitios web. Tenemos entonces las capas del modelo OSI de la siguiente manera. Tenemos la capa de aplicación, sería como el mismo, dentro de esta la capa de aplicación, que sería la capa 7, y esta capa permite interactuar directamente con los datos del usuario, porque es la capa más externa, con las aplicaciones de software, con la navegación web, con los clientes y los correos electrónicos. Es decir, es la capa inicial para la comunicación. Lo que quiere decir que esta capa de aplicación es la responsable de los protocolos de la manipulación de los datos de los que depende el software para presentar los datos en forma significativa al usuario. Esta capa incluye el HTTP, el SMTP, el protocolo simple de transferencia por correo electrónico, como uno de los protocolos que permiten la comunicación por correo electrónico. Eso se da entonces en la capa 7, lo que es el sitio web, requerimiento de contenido y respuesta de contenido. Luego tenemos la capa de presentación, que es la responsable de preparar los datos para que puedan usarse por la capa de aplicación. Esta capa hace que los datos se preparan para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de los datos. De esta manera, estos dispositivos se conectan entre sí y podrán estar usando diferentes métodos de codificación.
Aunque tenga diferente método de codificación, se puede establecer la comunicación, porque ella es la responsable de traducir los datos en para la parte de la capa de aplicación luego, ¿verdad? Como receptor, luego la capa de aplicación. Esta se encarga entonces de lo que es el cifrado de extremo a extremo, ¿verdad? Así como de codificar ese cifrado de extremo de receptores. Tenemos la capa de sesión, que es la responsable de la apertura y cierre de la comunicación entre los dos dispositivos o entre dos dispositivos. Ese tiempo que hay entre la apertura de la comunicación y el cierre se conoce como sesión. Aquí interviene lo que es la capa de sesión, garantizando esa comunicación abierta en un tiempo determinado, de tal manera que se puedan transferir los datos e intercambiar. Esta entonces sería la capa de sesión. Luego tenemos la capa de transporte, que es la capa 4, que permite la comunicación de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto quiere decir o implica que antes de proceder a ejecutar el envío, la capa 3 toma los datos de la capa de sesión y los fragmenta siguiendo en trozos pequeños llamados segmentos. Esta, la capa de transporte, es la responsable de esos segmentos y de construir con ellos datos para la capa de sesión pueda ser consumida o pueda consumir. También es responsable esta capa de transporte del flujo y control de errores. Velocidad. La velocidad óptima de transmisión también está determinada por la capa de transporte. Tenemos la capa de red, que es la que permite facilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Permite comunicación en la misma red y también esta capa divide los segmentos de la capa de transporte en unidades más pequeñas, lo que son llamadas paquetes. Okay, es decir, que esta capa de red permite lo que, la organización de los paquetes y el enrutamiento. Y tenemos la capa de enlace de datos, que es la que es muy similar a la capa de red, pero esta capa de enlace facilita la transferencia de datos entre dos dispositivos dentro de una misma red. Al igual que la capa red, esta capa también es responsable del flujo y control de errores de comunicación dentro de la red. Y la capa física, que es la capa 1, incluye el equipo físico, transferencia de datos tales como cables. Esta también es la capa donde los datos se convierten en una secuencia de bits, es decir, en cadenas de unos y ceros. Sería la capa física. Entonces, viendo, ¿sí?, la importancia de cada una de estas capas. Entonces, la transmisión de la data a través del modelo OSI permite entonces la transferencia y comunicación. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el señor Cooper quiere enviar al señor Palmer un correo electrónico, entonces el señor Cooper redacta el mensaje en la aplicación de correo y después le da enviar su aplicación de correo para entonces su mensaje, pasa este mensaje a la capa de aplicación y esta elige un protocolo. Pasa los datos a la capa de presentación. La capa de presentación comprime estos datos y los pasa a la capa de sesión, que es la que se encarga del inicio de la sesión para la comunicación. Así, de esta manera, los datos llegan a la capa de transporte del emisor y serán allí segmentados. Estos segmentos serán rotos en trozos más pequeños, que son los paquetes, en lo que llamamos la capa de red, y estos trozos aún más pequeños, tramos, en la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos se convierten en tramos. Entonces, la capa de enlace de datos enviará los tramos a la capa física para que puedan ser convertidas por esta en una secuencia de bits exacta en formato de ceros y unos, los cuales van a viajar a través del medio físico, por ejemplo, a través de un cable. Fíjense que es un ejemplo de cómo se hace desde la capa 7 hasta la capa 1. Es bastante interesante lo que es las capas y los protocolos de red. Bueno, entonces, ustedes pueden leer esta información aquí en CloudCloud, que explican el modelo OSI. También tenemos otros que explican lo que son los modelos OSI, es decir, por ejemplo, este.
que también explica la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de descripción, transporte, presentación. Bueno, entonces, en caso de duda, ustedes pueden escribirme por foro de dudas para ser atendidos. Tienen una segunda tarea de este corte donde deben trabajar un mapa conceptual que nosotros tenemos en la capa bus. Cualquier duda, bueno, los espero por el foro.